Muy buenas noches con todos. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Esta mesa va a estar acompañándonos varios colegas de excelente trayectoria. Soy el doctor Arregui y es un placer para mí poder compartir esta noche con ustedes. Voy a ir presentando a los participantes y al final vamos a iniciar con la charla de cada uno de ellos. La primera charla está presentada por el doctor Bolívar Sáenz. El doctor Bolívar Sáenz es especializado en cardiología en la Universidad Federal de Fluminense en Brasil. Tiene un máster en insuficiencia cardíaca en la Universidad Federal de Fluminense en Brasil. Es médico tratante del Hospital Militar del Servicio de Cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca. Y es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en Pichincha. A continuación, la siguiente charla está con la participación de la doctora Morejón, de Ecuador. La doctora es cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca avanzada y soporte circulatorio mecánico y trasplante cardíaco por el Hospital de la Fundación Favaloro. Es magíster en cuidado crítico cardíaco. Ella es médico staff en unidad de cuidados críticos cardiovasculares del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos Aires, Argentina, y es miembro del comité editorial de la Journal Heart of Lung Transplant. A continuación, tenemos la participación del doctor Luis Jumbo, igualmente de Ecuador. Es médico de la Universidad de Guayaquil, es cardiólogo, electrofisiólogo de formación académica de la Fundación Clínica Jinjao de Xiao de Bogotá, Colombia. Es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Militar y es autor y coautor de múltiples trabajos y publicaciones en revistas relacionadas a arritmias cardíacas. Y finalmente, es un gusto tener a la doctora Liliana Cárdenas. Ella es cardióloga formada del Instituto Dante Passanese de Sao Paulo, Brasil. Es subespecialista en coronariopatías, es jefe de cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Quito y es miembro internacional del Colegio Americano de Cardiología, docente igualmente de la Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Central. Bien, voy a dar paso entonces a la siguiente presentación por el doctor Sáenz. Por favor, doctor, encienda su cámara y su presentación. Muy buenas tardes con todos, estamos felices de estar con ustedes en un tema más de insuficiencia cardíaca. El tema que vamos a hablar en este momento es biomarcadores de la insuficiencia cardíaca aguda, más allá de los péptidos natriuréticos. Me gusta comenzar con este slide porque cada vez que hablamos de insuficiencia cardíaca, cada vez vamos descubriendo cosas nuevas, cada vez vamos descubriendo nuevos mecanismos de acción, nuevos tratamientos, nuevas formas de diagnosticar la insuficiencia cardíaca, y parece que, al igual que un iceberg, nos vamos perdiendo cada vez más y vamos descubriendo que prácticamente necesitamos resolver bastantes cosas. Sin embargo, una de las situaciones más importantes que nosotros debemos entender en este momento es que el estudio de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca ha ido evolucionando y vamos a estudiar un poco cómo se da esta situación. Recordemos que todos los mecanismos neurohormonales que nosotros tenemos de la insuficiencia cardíaca se han ido desarrollando como un mecanismo de defensa hacia cualquier problema que está relacionado de una u otra forma al ganar la cantidad de gasto cardíaco en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en una pérdida aguda de sangre, la idea de desarrollar o de que se genere el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina, es de tener la cantidad adecuada de hormonas que nos ayuden a tener una vasoconstricción y nos ayuden a tener una cantidad suficiente de sangre en el momento agudo hasta que nosotros resolvamos el problema. La situación es que cuando se desarrolla el sistema nervioso simpático, este estimula un sistema más grande que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto produce una vasoconstricción grande que al final lo que hace es producir una remodelación in situ del corazón, comenzando con una hipertrofia y al final acaba con la clínica de la insuficiencia cardíaca por la dilatación que sucede. Los mecanismos de contrarregulación, como los péptidos natriuréticos, nos ayudan a hacer el mecanismo reverso, pero en este caso, cuando se hace el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca, esto genera que de una u otra forma no se pueda cortar todos estos mecanismos y se transforma en una enfermedad crónica o terminal como la conocemos actualmente. Sin embargo, todo este estudio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, simpático y péptidos natriuréticos, lo único que nos ha hecho ahora es abrir una puerta para ver
que todos los mecanismos de remodelación, de interacción con otros órganos, nos han abierto a la formación de otros mecanismos y de otras teorías fisiopatológicas que generan en la insuficiencia cardíaca. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver perfectamente que existen otros mecanismos fisiopatológicos que actúan dentro de la insuficiencia cardíaca. Entre esos, sabemos que la insuficiencia cardíaca es un mecanismo inflamatorio, y sabemos que hay una cantidad de hormonas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, el ST2, el TNF-alfa, la procalcitonina, se producen en este momento agudo y crónico. También, algunos otros mecanismos, como por ejemplo cuando hay fibrosis o que tienen que ver con... Arriba hay una señal. ¿Cuál de esos? Por favor, la pantalla que sea para que vean los... que existe del riñón con el corazón nos ha ayudado a pensar arriba. También otros biomarcadores como creatinina y cistatina C, Negal, que nos podrían inclusive ayudar a desarrollar o desenvolver mecanismos en los cuales la interconexión con el corazón y el riñón va de la mano. Existen mecanismos de estrés oxidativo, como por ejemplo la mieloperoxidasa, el mismo ácido úrico que es conocido, y obviamente la inflamación que se produce en la insuficiencia cardíaca produce injuria miocárdica, entonces tienen acción o no las troponinas. Es indiscutible que el NT-proBNP ha demostrado un altísimo valor en el diagnóstico y en el pronóstico de los pacientes actuales con la insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes que cada vez que nosotros medimos NT-proBNP, además de hacer un diagnóstico, logramos ver el pronóstico de los pacientes, y mientras más alto es el valor de NT-proBNP en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, vemos que los eventos son mucho más adversos. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que si se reduce un 30% la cantidad de NT-proBNP en los pacientes que salen en la parte aguda, pues mejoramos significativamente la sobrevida de los pacientes que se encuentran hospitalizados. El grave problema con el NT-proBNP, que en este caso es en el momento diagnóstico específicamente, son los cortes para el valor predictivo positivo, porque este es un examen que tiene un altísimo valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Que me ayuda a descartar insuficiencia cardíaca en la fase aguda. Pero cuando tenemos valores positivos, hay una serie de otros eventos y otras comorbilidades que están juntos con la insuficiencia cardíaca que producen incremento de NT-proBNP, y eso también puede producir a largo o corto plazo problemas para que nosotros podamos hacer un diagnóstico definitivo, y eso nos ha traído muchos en este tiempo con los últimos algoritmos diagnósticos e inclusive internaciones innecesarias de pacientes que no necesariamente tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, van saliendo otros péptidos nuevos, y está este péptido que se llama la región media del propéptido natriurético auricular, o conocido como el EMR-ProANP, que tiene un mecanismo fisiopatológico bastante parecido al NT-proBNP, porque al igual que el BNP, el ANP tiene una vida media aproximadamente de 2 a 5 minutos, pero al medir la fracción restante, que en este caso sería el MR-ProANP, hemos encontrado que la sensibilidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo, valor predictivo negativo son bastante parecidos al NT-proBNP. La diferencia es que los valores predictivos positivos de este fragmento son bastante mayores, y este se proyecta como un mecanismo muy prometedor para el diagnóstico en la fase inicial de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué pasa con la troponina ultrasensible? Sabemos que la troponina ha sido o es un biomarcador que se produce cuando tenemos un daño o una injuria de la lesión del miocardio, y está muy utilizada en el síndrome coronario agudo. El problema de la troponina ultrasensible, y es donde nosotros debemos ubicarnos, es que, bueno, estamos claros que existe un incremento en la insuficiencia cardíaca. Y en primer lugar, la troponina, como nosotros podemos ver aquí, dependiendo de la fase, en el periodo agudo, como vemos en el primer gráfico en la parte azul, como estamos señalando acá, se sube de una manera significativa. Pero muchas veces existe mucha confusión a nivel de la utilización de la troponina ultrasensible en la enfermedad coronaria o el diagnóstico de la enfermedad coronaria como mecanismo etiológico de la insuficiencia cardíaca.
Entonces, es importante que primero nosotros demos importancia a los pacientes que tienen un diagnóstico, una sospecha de enfermedad coronaria, darle el puesto que se merece la troponina ultrasensible. El otro problema que nosotros tenemos es el corte que no está definido para saber cuán pronóstico o no cuán pronóstico es la troponina ultrasensible en la insuficiencia cardíaca aguda. Varios estudios nos dicen que el corte debería ser mayor a 25, pero como sabemos, existen varios laboratorios que producen diferentes troponinas, entonces nos ha dado un problema para que nosotros podamos clasificarle, pero con todo, el uso de la troponina ultrasensible debe ser para el diagnóstico etiológico diferencial con una enfermedad coronaria aguda, en el caso del síndrome coronario agudo. Este de aquí es un marcador que se presenta como una promesa para la insuficiencia cardíaca. El SST2 es un biomarcador que se presenta a nivel de la unión sináptica de las terminaciones nerviosas que se encuentran a nivel de los miocitos, y en la barrera biomecánica se produce una unión mediante dos mecanismos. La una, cuando hay estiramiento, como sucede en el caso de la insuficiencia cardíaca con el NT-proBNP, pero este de aquí también aparece cuando comienzan a aparecer mecanismos de cardioremodelación aguda, como en el caso de los otros marcadores que están de una u otra forma administrando el proceso de remodelación inversa, de remodelación anterior para la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, se ha visto que este SST2 tiene un incremento y un valor pronóstico, como podemos ver al lado derecho, mucho más superior, inclusive que la proadrenomodulina, el NT-proBNP, el BNP e inclusive las troponinas. Entonces, el problema es igual los cortes que tenemos con las variaciones del SST2, pero sin embargo existen estudios que nos demuestran que la asociación de las medidas del SST2 con NT-proBNP tiene una predicción aproximadamente de 2 o 3 veces mayor de lo que nosotros podemos hacer para el diagnóstico y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, este marcador en la insuficiencia cardíaca aguda se ve bastante favorable. Denme solo un segundo. Vamos a ver la próxima diapositiva. Este marcador se llama galectina. Este de aquí, más es un marcador inflamatorio. Este se da cuando hay un mecanismo inflamatorio agudo, o sea, en insuficiencia cardíaca aguda, y se ha visto que el incremento del más del 15% del valor basal está asociado al incremento de la mortalidad en los pacientes que se encuentran hospitalizados o se encuentran con insuficiencia cardíaca aguda. E inclusive, medidas menores de galectina 3 nos demuestran que de una u otra forma pueden estar relacionados con el pronóstico, más no con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Otro marcador de estrés oxidativo de la región media de la proadrenomodulina, o llamado MR-proADMP. Este, en cambio, es una hormona peptídica con propiedades natriuréticas y vasodilatadoras, que inclusive ha sido planteado como un tratamiento prometedor para vasodilatación en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, los cortes que tenemos de la MR-proADM también están un poco más exactos, con menos valores o menos variables para indicarnos valores predictivos positivos, como sucede en el NT-proBNP, pero el problema con este de aquí es que también está muy elevado en insuficiencia renal y en la hipertensión arterial. Entonces, es un buen valor predictivo positivo para pacientes que tienen disfunción renal, y para predecir el pronóstico, más para el diagnóstico, es un poco más complicado. ¿Qué hablar de los biomarcadores renales? Es importante saber que cuando nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, el tratamiento inicial es la depresión de líquido. Y la depresión de líquido muchas veces puede llevar a incrementos falsos de creatinina urea de una forma crónica aguda, y muchas veces podemos confundir con pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. Entonces, los dos primeros marcadores, como la urea y la creatinina, tienen que ser medidos en el inicio y en el final del tratamiento, en la hospitalización, para que nosotros podamos ver variaciones. Pero muchas veces las variaciones pueden llegar de forma tardía, y nosotros no podemos determinar de una forma precisa cuándo tenemos que hacer la medición exacta. Entonces, cistatina C y N-gal son marcadores renales que vienen de una forma más exacta para medir de una forma aguda lesiones microrrenales, y nos ayudarían
a saber si es que el paciente realmente está teniendo una lesión prerrenal o una renal intrínseca. El problema de estos marcadores en este momento es la disponibilidad de los mismos. Y hay marcadores que nosotros tenemos que determinar de una u otra forma en el contexto de las comorbilidades, de las etiologías que pueden empeorar la insuficiencia cardíaca. Y es importante que los pacientes en los cuales específicamente se quiera diagnosticar de forma diferencial con neumonías, infecciones o algunos otros provocantes de la insuficiencia cardíaca, como en este caso, determinemos la procalcitonina. Entonces, en resumen, las características de los nuevos biomarcadores vemos que, como en el cuadro que está aquí, ST2 y NGAL son los marcadores que tendrían pronóstico más de la insuficiencia cardíaca, igual que la galectina 3 que está asociada a problemas renales. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, las recomendaciones de la insuficiencia de la American College of Cardiology, de la última guía, nos dan solo recomendaciones para NT-proBNP porque son los que han tenido para el diagnóstico y las troponinas para el pronóstico y sin valores predictivos. Entonces, galectina 3 y SST2 actualmente tienen mucho más estudios y yo pienso que en las guías actuales de insuficiencia cardíaca que van a salir, que para el año que viene, van a ganar un nivel de evidencia probablemente mayor que el anterior. Entonces, como conclusiones, los péptidos natriuréticos tienen un papel importante en el diagnóstico, aunque no definidos, y en este caso NT-proBNP sigue siendo la base del diagnóstico con la clínica. SST2 parece más prometedor, midiendo gravedad y precisión diagnóstica en asociación de los péptidos natriuréticos. Las troponinas ultrasensibles son o tienen un aporte prometedor cuando se quiere definir o diferenciar con síndrome coronario agudo como causa. Los nuevos biomarcadores en conjunto pueden determinar marcadores de riesgo si es que se los utiliza de una forma correcta. Es importante que nosotros tengamos estudios complementarios para poderlos utilizar en los algoritmos de emergencias que todavía no han sido definidos en cuanto a cantidades y en cuanto al manejo de los pacientes. Y en este momento necesitamos saber un orden adecuado de cómo nosotros debemos utilizar estos biomarcadores, en qué momento de la emergencia y a qué momento del alta, hablando de los marcadores que no son los péptidos natriuréticos. Y eso es todo lo que tenía para exponerles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, perdón. Doctora Morejón, por favor, podemos encender su cámara. Y por favor, vamos a compartir su presentación. Claro. Perfecto, ¿me confirman si la pueden ver, por favor? Sí, vemos su presentación. Adelante, doctora. Bueno, me permiten solo para tener referencia. Bueno, quiero en primera instancia agradecer a la organización de este evento la invitación, a todos ustedes por estar conectados. Vamos a intentar, les voy a intentar compartir un poco de la información que hay con respecto a este biomarcador en relación a la insuficiencia cardíaca, hablando básicamente de la congestión. Pero primero vamos a poner una perspectiva del por qué hablar de la congestión es importante, porque todos conocemos que el paciente que se va congestivo al alta tiene un peor pronóstico. Y esto lo han demostrado con mucha claridad todos los grandes registros. Este es una parte del registro de europeo publicado ya hace más de 10 años, pero no ha cambiado las cifras y básicamente conocemos que el 90% de pacientes ingresan congestivos cuya manifestación inicial es la disnea. Y tenemos un problema mayor con la congestión porque no solamente diagnosticarla, sino que 1/3 de los pacientes se van congestivos al alta. Entonces probablemente tenemos ahí nosotros que corregir nuestro tratamiento, ya que esto implica mortalidad para los pacientes. Las cifras no han cambiado a la fecha. Ustedes pueden ver en el registro europeo publicado el año anterior, bueno, realmente la publicación está en el 2017, que domina la congestión en insuficiencia cardíaca aguda. Y esto independiente de la fracción de eyección, porque sabemos que al momento agudo este parámetro no lo tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con la congestión? Fíjense que si 1/3 de los pacientes se va congestivo, claramente las curvas de Kaplan-Meier hablan de una diferencia y a los pacientes congestivos les va peor. Y esto tiene una relación clara, que el paciente congestivo va a recibir diuréticos y el fármaco más empleado en un episodio de descongestión. Pero bueno, ¿por qué necesitaba dar la importancia de la congestión? Porque definitivamente sabemos que es una
tenemos un problema al momento de diagnosticarle y lastimosamente la evaluación clínica no alcanza, no llega a tener los valores que esperábamos o para tener la precisión de diagnosticar qué grado de congestión tiene mi paciente, e incluso muchas veces si tiene o no tiene congestión. Sin embargo, hay herramientas que han sido complementarias, por eso me gustaría destacar la palabra de herramientas, puesto que nos hemos muchas veces obsesionado con que sea la herramienta la que llegue al diagnóstico y no la integración de todos los parámetros. Y en este caso se han sumado los biomarcadores y una herramienta actual como es el ultrasonido. Por lo tanto, para hablar de un manejo integral, tenemos que considerar una evaluación integral, clínica, biomarcadores y ultrasonido. ¿Por qué hablamos de los biomarcadores puntualmente? No hemos llegado a tener el biomarcador ideal. El biomarcador más estudiado en insuficiencia cardíaca, más de 23 años les costó posicionarse los perfil natriurético. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo biomarcador debería ser cuantitativo, reproducible, que esté disponible y otra cosa muy importante, que sea poco dependiente de la experticia de quien está evaluando. Por lo tanto, el marcador ideal realmente no existe. Nos vamos a enfocar en este biomarcador, que es el CA125. ¿Y por qué un marcador que evalúa cáncer de ovario? Bueno, realmente los mecanismos no están claros del por qué un marcador que se produce a nivel de las serosas y por estímulos inflamatorios, por qué se eleva puntualmente en otra patología como la insuficiencia cardíaca. Y vamos a un global, la insuficiencia cardíaca es un estado inflamatorio constante, ¿no? Bueno, sí, hay una estrecha relación de la elevación del CA125 con derrames serosos, con la propia inflamación que previamente lo había mencionado. Sin embargo, esto no parece ser un subrogante de si estos están presentes o cuánto derrame hay de acuerdo a la elevación que exista de CA125. Lo que sí conocimos con el paso del tiempo es que la sobrecarga hídrica está relacionada con la elevación de este marcador. El primer reporte lo encontramos en 1999, el profesor Nagele, quien evidenció que existe el paciente que se encuentra congestivo tiene elevado este biomarcador y básicamente lo estudió en pacientes con trasplante, candidatos a trasplante cardíaco. Y lo llamativo de este ensayo fue que una vez que el paciente era trasplantado, el CA125 disminuía. Estudios posteriores se han realizado y más allá de estudios son trabajos observacionales y constantemente se manifestaba esta asociación. E incluso en el 2005 se encontró que pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tenían hasta 7 veces elevado el valor normal de CA125 cuando se enfrentaban a un periodo de descompensación. Por lo tanto, si avanzamos un poco más y sabemos que el CA125 es una proteína que se eleva por activación mesotelial, por elevación de presiones de llenado en el caso desde la parte cardíaca, y sumado a esto a la inflamación, básicamente podemos encontrar que es un nexo entre la inflamación y la congestión, realmente dos características muy importantes de la insuficiencia cardíaca. Bueno, el trabajo primero que les había mencionado, recuerden que el CA125 es una glicoproteína, ahora también llamada proteína MUC16, una de las segundas proteínas más grandes del cuerpo humano. Bueno, vamos a encontrar qué pasa con el CA125 y su correlación, puntualmente en insuficiencia cardíaca. Sabemos que clínicamente se eleva cuando hay un episodio de descompensación. Tiene una característica, se asocia a peor clase funcional, más allá de que la clase funcional no sea un parámetro fidedigno de evaluación, porque lo que nos cuesta, por lo subjetiva que es, muchas veces identificarla con claridad, y otra cosa es muy variable en poco tiempo. Lo que sí se ha relacionado los valores elevados de CA125 es con mayor estancia hospitalaria, pero también se relaciona con parámetros hemodinámicos y cambios propios de la insuficiencia cardíaca. Se ha encontrado relación de valores elevados de CA125 con aumento de la presión de la aurícula derecha, de la wedge, aumento de los volúmenes auriculares, de la propia caída de la fracción de eyección. Y lo importante es lo que habíamos descrito desde el 99, su descenso post-trasplante cardíaco. Algo muy importante y que nos interesa mucho en la insuficiencia cardíaca es el pronóstico. Aunque la mayoría han sido ensayos observacionales, a partir del 2016 hay un giro con el primer ensayo clínico por el profesor Núñez de Estudio Change, que nos indica que el CA125 se asocia a reingresos hospitalarios. Por lo tanto,
puede ser un parámetro que nos guíe en lo que queremos, en nuestro objetivo inicial en un periodo de descompensación, que es la congestión y descongestionar por ende al paciente. Fíjense el primer ensayo, lo que decía el punto de corte de 35 unidades mililitro. Estas son las dosis equivalentes de furosemida. Los pacientes que tenían un valor de menos de 35, realmente no había variaciones en quienes estaban en la terapia en estándar care o en quienes nos guiábamos por CA125, y cuando hay guía de CA125 y el valor es de más de 35, ustedes pueden ver cómo se utiliza más furosemida. Y parece lógica esta relación. Si hay mayor valor, más CA125, quiere decir que el paciente está más congestivo y por ende voy a necesitar más diurético. Pero no solo eso fue lo importante, no solo tomemos en cuenta puntos subrogados, quizás lo importante es tomar en cuenta los eventos clínicos, desde luego, y los pacientes que se encontraban con menos valor tenían menor incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El punto fue combinado insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Sin embargo, cuando se evaluó mortalidad por sí solo no dio positivo, eso hay que aclararlo. Un punto importante es la reducción del tiempo al primer evento. Quizás esto no lo tomamos en cuenta y debemos recordar que la insuficiencia cardíaca es un evento progresivo y cuando se da una hospitalización realmente el pronóstico del paciente cambia. No hay un retorno realmente a su estado basal. Por otro lado, además, reduce los eventos recurrentes. Entonces, guiémonos con este biomarcador porque básicamente nos habla de congestión. ¿Qué sí se evidenció? Que cuando uno hace estrategia guiada por CA125, hay más visitas ambulatorias de los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque si yo lo tengo elevado, yo necesito en su seguimiento constatar de que este descienda. Y si yo tengo una buena respuesta si no tengo una buena respuesta inicial, probablemente debo intensificar mi terapia diurética y por ende al paciente lo cito con mayor frecuencia. Además, y esto es muy importante, permitió la titulación de fármacos modificadores de la enfermedad. Algo llamativo de este trabajo es que se pudo titular en esos fármacos como IECAS y ARA2. Y otra cosa que fuera de lo que nos dicen las guías, en este caso también se propuso dar estatinas. Y bueno, en estos pacientes que fueron guiados por CA125, los pacientes del grupo que fue guiado recibió más estatinas que el otro grupo. No está en las guías, pero sin embargo uno puede tomar en cuenta que si un componente de la insuficiencia cardíaca es la inflamación, quizás las estatinas puedan tener impacto en los eventos clínicos. Un trabajo que está todavía en IMPRES, pero que es muy importante, porque una vez más quiero destacar la relación del CA125 con la congestión. Y debemos recordar que los péptidos natriuréticos son un parámetro subrogado de congestión bastante cuestionable. Por otro lado, realmente los péptidos natriuréticos cuando aumentan nos hablan más de disfunción del ventrículo izquierdo y cuando ustedes analicen los diferentes estudios, cuando separamos los pacientes que tienen franca clínica derecha, realmente la elevación de péptidos es mucho menor. Por lo tanto, si hablamos de la franca congestión que se puede manifestar en insuficiencia cardíaca, ustedes pueden evidenciar, por ejemplo, los edemas periféricos que nos habla más de una congestión derecha, la buena correlación que existe con CA125 más no con péptidos natriuréticos. Y desde luego, si hablamos que se genera en las serosas, ustedes pueden observar que con el derrame pleural tiene una buena correlación y sí también los péptidos natriuréticos. Otro parámetro que se ha considerado y que debemos integrarlo a nuestra evaluación global en insuficiencia cardíaca aguda es la vena cava inferior y los dos tienen una buena correlación. Pero bueno, ¿qué pasa? Porque sabemos que el biomarcador que se ha posicionado en insuficiencia cardíaca son los péptidos, pero es bueno tener un parámetro que sea más accesible, de bajo costo, y parece ser que este es el ideal. Y siempre vamos a compararlo con el gold estándar, que en este caso son los péptidos. Ustedes pueden observar cómo les va peor a aquellos pacientes en quienes no hay un delta adecuado de CA125 y tampoco de péptidos natriuréticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que es mejor aquel paciente que le baja los péptidos y le baja el CA125, o a su vez también aquel paciente que tiene bajo un CA125 desde su ingreso. Es muy importante en insuficiencia cardíaca guiar quizás el tratamiento y sabemos que en el evento agudo lamentablemente
hay bastante empirismo al momento de tratarlo, porque la mayoría de propuestas terapéuticas han fracasado, por ejemplo, los vasodilatadores. Y en cuanto a los diuréticos, simplemente podemos decir que al menos nos permiten lograr nuestro objetivo, que es descongestionar. Pero por otro lado, conforme avanza la insuficiencia cardíaca, su relación con el riñón debe ser considerada. En este ensayo se pretendió ver qué pasaba si guiamos nosotros la terapia diurética con CA-125 versus nuestro tratamiento habitual en insuficiencia cardíaca aguda, pero pacientes que tenían disfunción renal. ¿Cómo fue? Lo medía al ingreso. Si el paciente tenía un CA-125 de menos de 25 unidades mililitros, iban al tratamiento estándar. El tratamiento estándar era administrar furosemida no menos de 80 miligramos, un poco similar a la dosis del 2. Y en los pacientes que tenían más de 125, hubo tendencia se incrementaba la dosis de diurético. Se recomendó, de hecho, dar 2.5 veces el diurético de base, sí, igual al estudio de Dose. Vamos a ver qué pasó. Ustedes pueden ver que los pacientes, la dosis de furosemida, si nos guiamos por CA-125, fue mayor cuando nos guiamos por este biomarcador que si no lo hacíamos. ¿Esto qué quiere decir? Que al identificar mejor la congestión, los valores elevados nos permiten ser más insistentes en lograr nuestros objetivos, que es descongestionar. Logramos mayor volumen urinario y esto es significativo cuando hacemos terapia guiada. ¿Y esto en qué pacientes? En los pacientes que tienen un CA-125 elevado. Cuando se analizan el resto de variables, ¿qué pasa con la función renal? Tomando el estimado de la tasa glomerular, ustedes pueden observar que medirlo a las 24, 72 horas y 30 días. Perdón, doctora Morejón, que le interrumpa. Sí. Tenemos un minuto para terminar. Perfecto. Se evidenció mejoría para aquellos pacientes que tienen terapia guiada y puntualmente es esto, más o menos de 35 unidades mililitro, y ahí donde yo voy a intensificar o no la terapia. Creo que esto es lo más importante. Sabemos que me guía en la congestión, que la congestión es un marcador pronóstico y por ende me da el propio marcador, me puede hablar de hospitalizaciones y de mortalidad. No está afectado por los parámetros habituales de los péptidos natriuréticos, como edad, peso y función renal. Al ser una semivida prolongada, probablemente me permita seguir la congestión posalta, y realmente es considerar esto. Es más útil que los péptidos natriuréticos. Nos habla de falla derecha, básicamente. Los péptidos no se relacionan más bien con disfunción del ventrículo izquierdo. Suma información fisiopatológica y nos guía en el tratamiento. Eso es lo que tenía para compartirles con CA-125 en insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias, doctora Morejón. A continuación vamos con el doctor Jumbo. Por favor, doctor Jumbo, encienda su cámara. Perfecto, muchas gracias. Primero, agradecer a Dios bendito por estos minutitos que nos regala, hijo. Después, a la Sociedad de Cardiología, Núcleo de Pichincha, por invitarnos a compartir este temita. Biomarcadores cardíacos en síncope. Pero cuando uno mira estas guías 2009-2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, prácticamente no hay nada de biomarcadores. Pero hay un punto a considerar, el valor que hay que establecer, el riesgo en el departamento de emergencia, alto, bajo o intermedio riesgo. Y de ese punto vamos a considerar unos minutitos de manera práctica entre el diagnóstico y el pronóstico del paciente con síncope. ¿Y qué valor tienen los biomarcadores? Pero primero, ¿qué es un síncope? Es una pérdida completa y total de la conciencia que dura aproximadamente 1 o 2 minutos y el 80% está precedido de pródromos. Y esta frase, por favor, guárdate. Cuando valores a un paciente con síncope, es primo hermano de la muerte súbita. Yo le llamo con cariño muerte dulce, porque no sufres, hijo. Después, lo que causa la muerte súbita a un paciente con síncope es la causa cardíaca, sea estructural o arrítmica, lo primero. Otra causa grande son la hipotensión ortostática y la tercera, el síncope reflejo. Pero todos los tres causan disminución de la presión arterial, tensión arterial sistólica menos de 70 y que causa disminución del flujo cerebral total transitoria y por lo tanto pérdida del conocimiento. Pero de entrada un paciente, cuando veas en emergencia en otro departamento, un paciente joven que tiene pródromos, que está de pie y después pierde conocimiento, estás pensando que es un síncope,
reflejo neuromediado. Y de entrada, este es una patología, un problema benigno, de bajo riesgo, que no amerita hospitalizarse y no tiene ninguna utilidad los biomarcadores, tanto NT-proBNP como troponinas. Y aquí tenemos los tres grandes grupos cuando tú estableces claramente un paciente con síncope. Neuromediado, las tres características, vasovagal, situacional o carotidio. Segundo, ortostático, depresión de volumen por fármacos o disfunción autonómica primaria y secundaria. En esto descartado, no biomarcadores. Y aquí tenemos en rojo le he puesto, causas arrítmicas y estructurales. Esto sí es de alto riesgo y ameritan hospitalizarse en la gran mayoría. Cuidado, en gran mayoría, porque puede estar combinado. La causa un paciente con cardiopatía y tengo ortostático neuromediado. Cuidado. Y sí tendría utilidad los biomarcadores cardíacos. Yo les pongo este algoritmo muy bonito. Cuando tú tienes, lo primero que hay que establecer si realmente es un síncope o no síncope. Primero. ¿Y cómo lo estableces? Haciendo una buena historia clínica. Unas pruebas ortostáticas que pues tienes que hacerlo siempre, por favor. Y tercero, un electrocardiograma. Con esto, el 50% de los pacientes establece una causa, el síncope inicia un tratamiento, se acabó el problema. Entonces, primero, diagnóstico y segundo, estratificador de riesgo. Siempre por la frase que te dije, que puede tener alto riesgo o bajo riesgo. El tercer punto es que en gran parte de los pacientes no puedes establecer una causa. Entonces tienes un diagnóstico incierto y ahí el departamento de emergencias y puede ser que tenga valor los biomarcadores. Entonces vamos a ver, diagnóstico de síncope, etiología cardíaca. Vamos entrando un poquito en calor. Entonces, un paciente causa cardíaca de síncope, un paciente hombrecito, mayor de 60 años, con antecedentes familiares que han muerto súbitamente menos de 50 años, que tenga una cardiopatía de base estructural, la que seas tú. Y no te olvides de estas tres cositas. Un paciente que tenga síncope precedido palpitaciones, un paciente que tenga síncope durante el esfuerzo o en decúbito, muy probablemente sea de causa cardíaca. Pero la historia clínica te la da. Y aquí tenemos lo que dicen las guías, tanto las americanas, europeas y las canadienses. Me encantan las canadienses. Primero arriba, tenemos el valor del electrocardiograma, el valor del electrocardiograma. Te puede dar bradicardias, bloqueos AV, disfunción sinusal, la que quieras, taquicardia, supraventricular, pero rápidas, ¿sí? Los episodios de síndrome de Brugada, QT largo, QT corto, no te olvides. Los pacientes que son portadores de un DAI, desfibrilador o marcapaso que tengan, ¿sí? Indicación 1 según las guías con bajo nivel de evidencia, ¿cierto? Pero nunca te olvides en emergencia un electrocardiograma que tenga hipertrofia, porque ya te está indicando que tiene probablemente una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica. Segundo punto, el diagnóstico en isquémica. No solamente el infartito te puede dar síncope, también el síndrome coronario crónico. Cuidado, hemos tenido pacientes con solo síncope y nunca tuvieron angina y tenían enfermedad de 3 vasos coronarios. Tercer punto, enfermedad cardíaca estructural. Y aquí el ecocardiograma es fundamental para establecer ciertas patologías estructurales, la FEBI, disfunción valvular, prótesis, algunos datos. Y último, un algoritmo. Entonces, lo que habíamos mencionado primero, una evaluación clínica exhaustiva, un electrocardiograma, establece la causa, no hay problema. Aquí está el diagnóstico incierto. Y como vemos acá, tú puedes hacer exámenes de sangre. Y aquí vemos lo que dicen las guías de hace 3 años a las americanas. Te ponen dímero D, troponinas y NT-proBNP. Y cuando tengas estos datos en pacientes con diagnóstico incierto, sí, tienes que hospitalizar y hacer un sinnúmero de procedimientos en cardiología. De acuerdo, papá, a la sospecha clínica. No vas a pedir exámenes como loquito. No. Hay que hacerlo ordenadamente y siempre con el cuadro clínico. ¿Qué valor tienen los biomarcadores en el diagnóstico del síndrome? Y les muestro un trabajito del año pasado, publicado en Circulation. Este es un estudio prospectivo multicentro, más de 45 años, que valora todos los valores de troponina, I y T. Eventos adversos a 30 días, el mes, y también comparar con otros scores de riesgo. Vamos a ver el diagnóstico primero. BNP por BNP, y observen acá, en rojo las causas cardíacas de valor muy alto, relacionado con 5 reflejos total. Y lo mismo acá en NT por BNP, y todos con valor significativo. Aquí tenemos valores de sensibilidad del estudio, de especificidad y sensibilidad, y también del NT-proBNP.
Entonces, observe acá lo mismo, los valores que tiene en cuanto al troponina I, perdón, igualito, todo, troponina I, francamente positiva en relación a los otros causas de síncope y también la troponina T. Todo un fuerte valor positivo que demostraron en 1.500 pacientes. Aquí está la especificidad y la sensibilidad para tanto troponina I y troponina T. Pronóstico del paciente con síncope. Hablaros algo del diagnóstico. El segundo punto que era importante en los pacientes, el pronóstico del paciente. ¿Qué paciente tiene riesgo de morir a los 30 días? Y miren, esta es la escala de estudio de Frame, muy conocido americano de tantos años, a 25 años. Mire cómo se comporta un paciente con síncope. Síncope, no síncope vasovagal, esta línea. Miren, y un paciente con síncope vasovagal o de hipotensión ortostática con la persona es prácticamente lo mismo en pronóstico. Si no tienes por qué ingresar, no hay por qué ingresar a este tipo de pacientes. Tienen que irse a la casita tranquilamente. Pero ojo, diferente al paciente con causa cardíaca. Tiene alto riesgo de mortalidad. Y eso por eso tienes que establecer. Y los scores de riesgo que tenemos desde 2009, mira el score de GESIS. Y mire, palpitaciones principales 4 puntos, anomalía electrocardiograma, síncope de esfuerzo y supino. Y todo esto le da un valor pronóstico. Un paciente tienes más de 3, mire la mortalidad, 21%. Igual para el diagnóstico. Y diferente, en cambio, los pacientes que tienen factores vasovagales, ¿no? Es diferente. Y aquí en la misma escala del 2017, escala americana, mortalidad 30 días. Y mire, son la parte final, electrocardiograma y las troponinas positivas. Ya lo ponen como un marcador pronóstico para los pacientes que acuden a emergencia. Pero esto me encanta, las guías canadienses de este año nada más. Miren, observe, historia clínica, una buena historia clínica, un buen examen físico, un electrocardiograma y los valores del laboratorio. Si todos estos 4 puntos son negativos, normales, el paciente, tiene bajo riesgo para ingresar. Pero es diferente los pacientes en rojo, alto riesgo, una clínica de genocardiopatía basal, un examen físico anormal, un electrocardiograma normal por bradiarritmia, hasta arriba, y los biomarcadores cardíacos elevados. Estos son criterios de alto riesgo en los pacientes. Y ellos establecen incluso un puntaje. Miren, en verde, predicción vasovagal, todo negativo. Síncope vasovagal, -2 negativo. Pero en cambio, presión arterial baja o taquicardia más de 180, 2 puntos. Miren, nivel de troponina, el QT largo o el síncope cardíaco, todos son puntos. Y ellos establecen este año nada más que los pacientes que tienen score menos de 3 es de bajo riesgo o menos de 0 y no necesita incluso ni seguimiento. Pero los pacientes con score de riesgo de 1 a 3 pueden darse alta, pero seguimiento temprano. Pero los pacientes que tienen score igual o mayor a 4 tienen alto riesgo según la escala canadiense, deben ser hospitalizados. Valores de los biomarcadores en el pronóstico del síncope. Interesante, nuevamente el estudio mencionado. Mortalidad 30 días y MACE, eventos cardíacos mayores a 30 días. BNP, francamente lo rojo, diferente, superior a los que no tienen elevación de BNP o del pro-BNP. Y aquí observen el valor. Si un paciente BNP más de 21,2 tiene más riesgo de mortalidad y mayor eventos cardíacos mayores. Igual con valor significativo, más de 97 picogramos mililitro, mayor mortalidad y mayor eventos cardíacos mayores. Y igual para la troponina I y para la troponina T. Con valores troponina I mayor de 2.9 nanogramos litro, mortalidad y eventos cardíacos mayores. E igual para la troponina T, mayor de 8 nanogramos litro, mayor mortalidad 30 días y mayor eventos cardíacos en los seguidos a 30 días. Importante además, en este estudio demuestra que al combinarse la troponina con la NT-proBNP es superior en el pronóstico, tanto del MACE, eventos cardíacos mayores, como de mortalidad a los 30 días. Y otro estudio interesante, publicado en este año también, observacional, en Estados Unidos, 11 hospitales, valorando la troponina T y el NT-proBNP en mayores de 60 años,
en mortalidad a 30 días. ¿Qué demostró este estudio interesante? 3.000 fueron pacientes. Y miren, observen que al observarse el paciente en emergencias, pero la mortalidad y los eventos arrítmicos o no arrítmicos se observaban después de salir de la sala de emergencias. Incluso además, valorando que el valor de corte era 5 nanogramos litro, observen ustedes que a medida que aumenta la concentración, está directamente relacionada con el porcentaje de eventos cardíacos mayores. Igual el índice ProBNP, que a medida que aumenta, esto tiene relación con mayor riesgo de resultados graves y muerte. ¿Qué recomiendan los biomarcadores? Pues las europeas nada. Las americanas del 2018, esto es consenso general. Se recomienda la evaluación de la causa del síncope y la valoración del riesgo de morbilidad y mortalidad a corto plazo. Es alta indicación con un moderado nivel de evidencia. Sin embargo, el segundo punto, que la estratificación de riesgo es razonable, pero con bajo clase de indicación. Y aquí debemos las guías en este punto. ¿Y qué dicen sobre los biomarcadores? Que la utilidad del pectin natriurético y la medición de la troponina alta es incierta, pero le ponen como que se puede utilizar según las guías del 2017. Yo he podido realizar un algoritmo con la ayuda de las guías canadienses. Cuando tú estableces una causa de síncope y no tiene una condición médica seria, un score de bajo riesgo, el paciente debe de irse a la casa. No tienes por qué hospitalizar para aventando los costos y el estrés familiar. El otro punto, que cuando tienes una etiología poco clara, un riesgo intermedio, que debe llamarse a cardiología o la unidad de síncope. Y el otro brazo derecho, que es rojo, lo he puesto rojo por lo que la frase que les comentaba, que es una condición médica grave, un score de riesgo, son los dos puntos que considerar. Entonces el paciente debe considerar seriamente el ingreso al hospital para investigación y su tratamiento respectivo. Y esto, mire, el sinnúmero de patologías cardíacas, desde bloqueos AV, taquicardias, bradicardias, disfunción de marcapasos, o pacientes que tienen ya de base una cardiopatía, o problemas de falla cardíaca, como isquemia cardíaca. Tiene un minuto. Termino, sí, por favor. Y estos son los biomarcadores que pudiéramos utilizar, que nos ayudarían para establecer el riesgo e ingresar a un paciente. Termino acá. Mensajes finales. Los síncopes no cardíacos, neuromediados, son benignos, no amerita hospitalizarse y no tienen utilidad los marcadores. 2, establecer la causa de síncope. Es fundamental, además, calcular el score para establecer el riesgo de ingresar o no un paciente. Y los biomarcadores tienen un valor predictivo independiente para establecer, pero siempre y cuando después de establecer un examen clínico completo y un electrocardiograma. 4, los biomarcadores son útiles de diagnóstico y pronóstico en el síncope, en el servicio de urgencias. 5, los biomarcadores pueden ser útiles para hospitalizar o no un paciente. Y además el punto final es que la precisión pronóstica, los biomarcadores para eventos cardíacos mayores y la escala canadiense parecen superior a cualquier score conocido por el momento. Muchas gracias y que pasen una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Les recordamos realizar las preguntas, serán respondidas al final. Tenemos algún tiempo para las mismas. Le voy a dar paso a la doctora Liliana Cárdenas. Adelante, doctora. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los nuevos biomarcadores en la cardiopatía isquémica y vamos a evaluar si en realidad la troponina consiste en el último escalón para diagnóstico de injuria. Últimamente, digamos, desde este año estamos hablando algo que se llama, algo nuevo para la cardiología, la endocrinología cardíaca. Siendo el corazón el órgano central del sistema cardiovascular, pues es obvio que es necesario la comunicación con los otros órganos.
Es así como desde hace 20 años hemos reconocido que los péptidos natriuréticos son herramientas necesarias o biomarcadores necesarios para comunicar con los riñones y provocar diuresis, y también, claro, con los vasos para vasodilatación y entre otros efectos que ya conocemos. Pero ahora se han determinado otros efectos de otros biomarcadores como el GDF15, por ejemplo, para evitar el crecimiento como un factor protector del remodelamiento del corazón. Entonces, esta situación de conocer estos biomarcadores, estas hormonas cardíacas, es importante tanto en la parte funcional como en la parte fisiopatológica. Cuando hablamos de injuria cardíaca, se puede decir que es más fácil interpretar un electrocardiograma para diagnóstico evaluando el segmento ST, la onda T, pero cuando hablamos de biomarcadores nos encontramos con algunas trabas. No todos los biomarcadores son exclusivos del corazón y tampoco se elevan de forma exclusiva por injuria cardíaca. Está más que establecido que existen varias causas fisiopatológicas que provocan injuria, que va desde el vasoespasmo, embolización, hemorragia, la misma ruptura de la placa, enfermedad del microvaso, etcétera. Y bueno, y también, por supuesto, otras patologías no cardíacas. Pero bueno, desde los últimos consensos de infarto, de las nuevas definiciones, incluyendo la segunda, la tercera y la cuarta definición, la troponina es el marcador de elección cuando hablamos de injuria. La ventaja de la troponina, al ser pues el único biomarcador ahora establecido para marcar la injuria cardíaca, es que es un biomarcador que se puede elevar, hablando de troponina cuarta generación, a partir de la hora 4 de inicio del dolor. Y bueno, si hablamos de troponina ultrasensible, vemos que esta se puede elevar desde la hora del dolor. Y entonces esto hace que el diagnóstico pueda ser más precoz. Sin embargo, nos encontramos con subgrupos de pacientes como por ejemplo la edad avanzada, pacientes con insuficiencia renal y otras condiciones vasculares que aumentan los valores de esta troponina, y entonces estos puntos de corte son diferentes. Sin embargo, en los últimos consensos, los expertos no cambian los puntos de corte para diagnóstico de injuria cardíaca. Cuando nosotros vamos a hablar de isquemia, tenemos que ver pues varias cosas, tenemos que ver en qué momento estamos hablando de diagnóstico, queremos hablar de pronóstico, porque esto es un proceso dinámico, como sabemos. Entonces tenemos que ver en qué momento del tiempo está el paciente para nosotros poder elegir el biomarcador. Y claro, revisar la evidencia científica que tenemos para ver si es que tiene implicancia clínica y sobre todo esto nos va a llevar a tomar decisiones en cuanto a terapia más agresiva. Si vemos la línea del tiempo, vemos que los criterios de infarto desde 1950 tomaban en cuenta las transaminasas para diagnóstico de infarto, pero en realidad esto puede ser solamente un marcador de pronóstico, ya que estas se elevaban a la hora 48 del dolor y pues no ayudaba mucho. Con el objeto de buscar especificidad en los años 60, comenzamos a valorar la CPK, después la CPK-MB para ganar especificidad. Quisimos en algún momento utilizar la mioglobina, pero al ser un biomarcador de una vida media muy corta, pues la dejamos atrás. Y bueno, por fin en los años 90, los primeros trabajos de la troponina de cuarta generación hizo que en el año 2000 la redefinición de infarto la tome en cuenta como biomarcador de excelencia de injuria. Y claro, ya desde el 2010, 2007 tenemos trabajos con troponina ultrasensible, siendo esta adaptada o adoptada ya en el 2015 por las guías de infarto sin elevación del CT con nivel de evidencia 1A. Ya otros centros de mayor experiencia europeos utilizan esta troponina de alta sensibilidad en protocolos cortos para diagnóstico temprano de infarto, y últimamente desde el 2017 también han sido adoptados estos protocolos desde Estados Unidos por la FDA. Pero bueno, vamos a hablar de otros biomarcadores, que es el objetivo de la conferencia. Tenemos el MIDKIND, que es un marcador de inflamación crónica, no es exclusivo del corazón, lamentablemente. Se eleva en otras patologías no cardíacas, como por ejemplo la artritis reumatoide, procesos inflamatorios gastrointestinales, sobre todo del colon, algunos tipos de cáncer.
Pero en el corazón sabemos que promueve la proliferación endotelial y aumenta las células inflamatorias en la placa. Es decir, es un marcador de injuria vascular o de inflamación de la placa. Tiene evidencia aceptable cuando nosotros queremos valorar la hiperplasia intimal, sobre todo en los puentes venosos, safena. Queremos valorar restenosis intrastent o cuando queremos valorar la restenosis en la neoíntima. Entonces, este MITKIND es un marcador de inflamación de la placa. Tenemos también la adiponectina, que es un biomarcador muy estudiado porque regula el metabolismo energético del organismo, no solamente de los ácidos grasos, sino también reduce o aumenta la sensibilidad a la insulina. Está reconocido que la disminución de la adiponectina está presente en pacientes con obesidad, diabetes mellitus y también enfermedad coronaria. Tiene un efecto antiaterogénico entonces y está relacionado a la inversa cuando se presenta con otros factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial y la dislipidemia. Entonces es un marcador de inflamación. Tenemos otros biomarcadores que son en realidad renales, el KIM-1, que bueno, ahora se establece la correlación importante que tiene el corazón con el riñón. Entonces este es un marcador del túbulo proximal renal y hay varios estudios que lo han relacionado con falla cardíaca aguda y también con falla renal aguda. Y esto se ha asociado con una placa de gravedad. Sí, hay estudios que lo han validado. Ya vamos a ver adelante trabajos que muestran esta evidencia. Tenemos otro marcador, la ApoC1, que como sabemos y se presentó en la mañana en las exposiciones, vemos que esta ApoC1 es una apoproteína que se crea cuando hay un exceso de proteínas de baja densidad. Entonces regula el exceso de los triglicéridos y por tanto está relacionado a este riesgo residual de los pacientes, sobre todo que son de alto riesgo. Y por tanto también hay evidencia que predice la severidad de la placa. Y bueno, tenemos el famoso GDF15, que forma parte de la superfamilia de los factores de transformación de crecimiento. Este se libera por la estimulación de las citoquinas que vienen de los macrófagos y su papel es inhibir estas citoquinas proinflamatorias que se puede secretar en las células endoteliales, musculares, lisas y adipocitos. Estos efectos protectores son autócrinos y parácrinos, pero es que se habla de hormonas del corazón. Y hay varios estudios del GDF15 en la cardiopatía isquémica, aparte de, bueno, otras áreas de la cardiología. En cuanto a la cardiopatía isquémica, se lo ha incluido en algunas escalas de riesgo, en la escala Grace, por ejemplo, en otra escala de la PACE con la troponina ultrasensible. Y se ha visto que cuando se asocia el GDF15, mejora la predicción de la mortalidad. Este mismo marcador está relacionado a la resistencia a la insulina y también a la enfermedad metabólica, es decir, asociado con el sobrepeso, índice de masa corporal, a la edad y, por supuesto, a la inflamación con el PCR ultrasensible. En pacientes con enfermedad cardiovascular reproduce mortalidad, pero también en personas sanas. Ojo, que no diagnostica infarto, pero sí predice mortalidad. Hay otro biomarcador, el miostatin, es otro miembro de la superfamilia de los TGF-beta. Este es un marcador de atrofia muscular y que se ha visto que se eleva en los pacientes con falla cardíaca y con infarto de miocardio. Y por fin la mielopiroxidasa, que ha ganado mucho territorio en los últimos 2 años, es una enzima que se secreta por los leucocitos cuando se necesita la defensa de enfermedades inflamatorias. Se ha visto que hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares en los pacientes con infarto e inclusive en aquellos que vienen con dolor en el pecho y no tienen diagnóstico de necrosis. Y es importante porque se la detecta únicamente cuando hay placas rotas o erosionadas, nunca en placas estables. Entonces puede ser un marcador bueno que nos sirve para ver los pacientes con síndrome coronario agudo. Pero en fin, si vamos a hablar de biomarcadores, pues hay cientos de biomarcadores que corresponden a la base de este iceberg, que es, al final de cuentas, la ruptura de la placa. Hay entonces marcadores de necrosis, de estrés, de inflamación, de daño vascular, de aterosclerosis acelerada. Y bueno, si vamos a revisar la evidencia en conjunto, vemos que es importante cuando valoramos una placa no solamente ver estos
biomarcadores que acabamos de ver, sino también ver estas fuerzas de cizallamiento que hacen que una placa se haga vulnerable. Nosotros, por tanto, no tenemos una placa vulnerable, como vemos, sino también un paciente vulnerable. Vemos cómo el estrés de la placa es directamente proporcional a la reserva del flujo, ¿no? Cuando valoramos si es que esta placa es importante o, digamos, severa. Ya existen desde hace muchos años algunos scores basados en biomarcadores para predecir enfermedad coronaria obstructiva, y me pareció importante este trabajo que fue publicado en la JACC del 2017, donde engloba algunos de estos biomarcadores que los acabamos de ver. Por ejemplo, la adiponectina, la ApoC1, el KIM1 y el MIDKINE. Cada uno desde su punto de vista vemos que tiene una diferencia estadística en valorar la presencia de enfermedad coronaria significativa. Y todos juntos, más los factores clínicos, pueden formar un buen score fisiopatológico para diagnóstico de enfermedad coronaria. Como vemos, estos pacientes que tienen la elevación de estos 4 biomarcadores y de más la clínica o factores clínicos, pues tienen peor sobrevida que aquellos pacientes que no cumplen con estos criterios de gravedad de biomarcadores. También existen otros trabajos de subgrupos, como el IMPROVID, por ejemplo. Uno de los objetivos era identificar cuáles eran estos pacientes de mayor riesgo para hacer terapia más intensiva usando el ezetimibe. Entonces, bueno, en este subgrupo se utilizaron 4 biomarcadores: la troponina ultrasensible, el NT-proBNP, el GDF15 y la PCR ultrasensible. Y de esa manera nosotros sacamos un score donde con puntuación de 4, dando un punto a cada uno de ellos. En el gráfico de arriba podemos ver cada uno de ellos predice de menor a mayor forma pues riesgo cardiovascular. Y entonces podemos tener un score de bajo riesgo, intermedio y alto, y por supuesto eso traduce mayor mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares. Esto fue publicado el año anterior, también en el Journal del American College. Y claro, cuando se da terapia intensiva en estos pacientes de alto riesgo, miren, se disminuía la mortalidad en los 3 grupos, ¿no? Excepto en un poco menos en el grupo de bajo riesgo. En este otro estudio se utilizó el GDF15 como marcador para predecir infarto de miocardio en pacientes asintomáticos, y bueno, se concluyó que definitivamente este GDF15 es un marcador de inflamación crónica. Está asociado con incremento de la mortalidad, inclusive también en pacientes con falla cardíaca, y hay varios estudios que ya lo describen. Por ejemplo, el FRIX2, donde se ve que hay lesiones más complejas, más relacionado a infarto. En este estudio ATEROGEN que se ve mayor mortalidad, pero no infarto fatal, y otros trabajos más donde se ve relacionado más a eventos no fatales como el SB y el infarto. En este trabajo, pues es un marcador, un score de riesgo que utilizó varios marcadores. En este utilizó la troponina T, interleuquina 10, la mieloperoxidasa, y también se ve el marcador de crecimiento placentario. Y se ve que en estos pacientes que tenían elevados estos 4 biomarcadores, estos tenían más riesgo de mortalidad. Y entonces se ve que estos pacientes que eran infartos sin elevación del ST, estos biomarcadores reflejan el proceso aterosclerótico subyacente y el daño miocárdico. Y también incrementa el valor predictivo en la estratificación de riesgo de estos pacientes, sobre todo cuando se intensificaba el tratamiento. En este estudio, pues, se utilizó la Cifzimab como medicamento. Y bueno, el quinto elemento es la inflamación. Para los cardiólogos ahora tenemos que reconocer que la inflamación juega un papel muy importante en los síndromes coronarios agudos. Cada uno tiene diferente forma de medir y vemos varios estudios que han confirmado disminución de la mortalidad en pacientes con síndromes coronarios agudos. Y como conclusión, vemos que la investigación de las señales hormonales cardíacas en la regulación, función y su implicancia clínica
nos dará nuevos conocimientos biológicos sobre estos intricados mecanismos en donde se tiene que comunicar el corazón con los otros órganos, digamos, en estas relaciones simbióticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Solicito a todos los participantes encender sus cámaras. Vamos a responder en el transcurso de unos 5 minutos las preguntas por el tiempo. Por favor, a todos los ponentes, podemos encender las cámaras. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Sáenz. Doctor, aquí nos preguntan si hay alguna implicación del tratamiento con estatinas sobre el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y si hay alguna implicación sobre los biomarcadores. No existe ninguna relación con respecto a las estatinas. Hace algunos años salieron algunos estudios que relacionaban que el incremento del colesterol, o algunos, mejor dicho, más que por el incremento del colesterol, era el incremento de la inflamación, podría alterar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero prácticamente se demostró que no tenía ninguna relación al uso de las estatinas, e inclusive en las guías el uso rutinario de estatinas sin enfermedad coronaria es considerado de clase 3, así que no tiene nada que ver. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta para la doctora Morejón. Aquí nos dicen, ¿tiene el CA-125 puede identificar congestión por otras causas que no sean de origen cardíaco? Sí, más que congestión, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que se producen las serosas, pleura, peritoneo, y de existir, por ejemplo, en cirrosis de acumulación o ascitis propiamente dicha, va a estar elevado. Claro que puede identificar eso, pero por dónde se produce, ¿no? En cualquier serosa puede identificarse, y obviamente en otras patologías, como el cáncer de ovario, y que eso ya es fuera del tema de congestión, pero es por cómo se produce el CA. Muchas gracias, doctora. Tengo una pregunta para el doctor Humbo. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es el riesgo pronóstico en pacientes con hipotensión ortostática y trastorno cognitivo? ¿Tiene alguna implicación los biomarcadores ahí? No, los biomarcadores no tienen ninguna importancia en hipotensión ortostática. La única problema en hipotensión ortostática es cuando tú descubres en emergencia que tienes sangrado digestivo, sangrado por cualquier causa, ¿no? Y te causa hipotensión ortostática. Ese paciente tiene inestabilidad hemodinámica y tiene alto riesgo de muerte súbita, no cardíaca, ¿no? Pero fuera de otro contexto no tiene ningún valor. Y los biomarcadores no tienen valor en las dos, tanto el síncope reflejo como la hipotensión ortostática. Muchas gracias, doctor. Finalmente, una pregunta para la doctora Liliana. Nos preguntan si los nuevos biomarcadores que expuso para insuficiencia cardíaca isquémica, ¿existe algún fármaco que ha demostrado reducir de manera significativa, y si existe algún endpoint primario que podría ser de utilidad como para demostrar esto, o a futuro nada más nos tendríamos que evaluar esto? En relación a la meloperoxidasa y el GF15. Así es. Pues bueno, solamente la evidencia que tenemos es como biomarcador para el diagnóstico y como pronóstico, pero como fármaco, pues no tenemos. Correcto. Tengo finalmente una pregunta. En el caso, tal vez esto puede ser respondido por el doctor Bolívar, y no sé, me gustaría tener la opinión de la doctora Morejón. Hay una pregunta. ¿Hay necesidad de suspender los diuréticos en pacientes que tienen trastorno, me imagino electrolítico, lo que se refiere? La pregunta, si es que adicionalmente tiene enfermedad renal crónica. Bueno, es una pregunta bastante compleja porque tiene una respuesta, podría tener varios escenarios, pero si el paciente que llega congestivo, yo debo buscar mi objetivo, es descongestionar. La enfermedad renal crónica va a ser una limitante porque va a tener menor absorción, aún más lo que habitualmente ya tiene un paciente con insuficiencia cardíaca,
pero yo debo reinterpretar la presentación clínica. Si el paciente tiene una descompensación, el problema es la congestión. Si mejora clínicamente, lo hice bien. Si no mejora y aún empeoran esos marcadores, básicamente urea, creatinina, y no hay mejoría clínica, quizás mi medida terapéutica no es la adecuada. Por otro lado, los electrolitos también tengo que reinterpretarlos. Por ejemplo, el hiponatremia es asociado con mal pronóstico, pero también debo identificar si es ilusional, realmente el paciente está congestivo, o también puede venir una hiponatremia por deshidratación acorde a la terapéutica que yo esté implementando, o si estoy utilizando otro diurético. Yo creo que lo importante va a estar, si el paciente está congestivo, debo descongestionarlo. Y la forma de descongestionar es el diurético. Si el paciente empeora los parámetros habituales durante la hospitalización, si no se acompaña de mejoría clínica, debo replantearme mi conducta terapéutica. Yo quiero decir una cosa además, es importante que de una u otra forma entendamos que cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca aguda, va a tener una disfunción renal y es una disfunción renal aguda. Por eso es importante que nosotros determinamos la creatinina de inicio y comparemos con la evolución. Muchas veces la creatinina no evoluciona de una forma rápida, pero hay una forma, yo creo que primero es el trabajo en conjunto con los nefrólogos. Y recordar que también, como dijo la doctora, el uso de los diuréticos prácticamente va a ayudar inclusive a descongestionar el riñón. Entonces, es importante que nosotros mantengamos firme el tratamiento, mismo que nosotros tengamos incremento de azoados en insuficiencia cardíaca. Muy bien, muchas gracias, doctor Bolívar. Creo que te hemos respondido todas las preguntas. Ha sido fabuloso poder compartir esta noche con todos ustedes. Les agradezco su participación.